La vida y el triste final de Andy Griffith. Andy Samuel Griffith nació el 1 de junio de 1926 en Mount Airy, Carolina del Norte. Su padre, Carl Lee Griffith, y Geneva, quienes eran extremadamente pobres y tenían que vivir con sus parientes, ya que no tenían una casa propia. Cuando Andy cumplió 3 años, su padre comenzó a trabajar como carpintero, y finalmente pudo pagar una casa para la familia. Fue enviado a Mount Airy High School, donde era un intérprete activo y tocaba música. Su mentor fue Ed Mickey, un sacerdote de Grace Moravian Church, quien cultivó sus habilidades hasta su graduación de la escuela secundaria en 1944. Inicialmente estudió para ser un predicador de Moravia, pero luego se dedicó a la música y se unió a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, desde donde se licenció en música en 1949. Después de su graduación, se unió a Goldsboro High School como profesor de música y teatro durante 3 años. Más tarde se inició como monologuista y su monólogo What is Was Football, lanzado en 1953, se hizo muy popular. En 1954 hizo su debut televisivo cuando fue invitado como invitado al programa de Ed Sullivan. Apareció en la obra de teatro de Ira Levin, No Time for Surgeons, en 1955. Era una adaptación de la novela homónima de 1954 más vendida de McHenry. Apareció en la versión teatral del mismo nombre en Broadway de 1955 y Griffith fue inmensamente apreciado por su actuación. En 1957 apareció de nuevo en televisión con la película A Face in the Crowd, interpretando a un vagabundo que finalmente se convierte en una personalidad televisiva. El año 1960 marcó el comienzo de The Andy Griffith Show, que le ofreció el canal CBS después de su actuación como invitado en la comedia de situación Make Room for Daddy. Después de una temporada muy exitosa, decidió dejar The Andy Griffith Show en 1968 para comenzar una carrera en el cine. En 1972 fundó Andy Griffith Enterprises, su productora, y protagonizó varias películas para televisión como Go Ask Alice, The Strangers in 7A, Winter Kill y Pray for the Wildcats a lo largo de la década de los 70. Protagonizó la película de comedia Hearts of the West en 1975 como Howard Pike, alias Billy Pueblo. Apareció en varias películas durante la década de los 90 y principios de la década de los 2000. Su última aparición cinematográfica fue en la comedia romántica de 2009, Play the Game, donde interpretó el papel del abuelo Joe. En su vida personal, Griffith y Barbara Bray Edwards se casaron el 22 de agosto de 1949 y adoptaron a 2 hijos, un hijo llamado Andy Samuel Griffith Jr. y una hija llamada Dixie Nan Griffith. Se divorciaron en 1972. Sam, un desarrollador inmobiliario, murió en 1996 después de años de alcoholismo. Su segunda esposa fue Solika Kasuto, una actriz griega. Estuvieron casados de 1973 a 1981. Griffith y Cindy Knight se casaron el 12 de abril de 1983, después de conocerse cuando él estaba filmando Murder in Coweta County. El primer problema de salud grave de Griffith fue en abril de 1983, cuando le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré y no pudo caminar durante 7 meses
debido a una parálisis en las rodillas para abajo. El 9 de mayo del año 2000 se sometió a una cirugía bypass cardíaco cuádruple en el Hospital General Sentara Norfolk en Norfolk, Virginia. Después de una caída, Griffith se sometió a una cirugía de cadera el 5 de septiembre del 2007 en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, California. Lamentablemente, Griffith murió el 3 de julio de 2012 de un ataque cardíaco a la edad de 86 años en su casa costera en Manteo, Roanoke Island, en el condado de Dare, Carolina del Norte. Fue enterrado en el cementerio de la familia Griffith en la isla 5 horas después de su muerte. Adiós, Andy Griffith.